Bienvenido a todo y gracias para esta oportunidad para nosotros participar juntos en cuál es nuestro servicio normal para la Iglesia Bautista Comunidad en Stuart, Florida. Yo soy Pastor Ron Maggard, con un gran privilegio para predicar la palabra de Dios para nosotros hoy en día. Y queremos comenzar nuestros momentos con un breve palabra de oración. Ore con nosotros. Dios Padre, gracias por este momento. Gracias para el privilegio que tenemos para abrir su maravillosa palabra, la Biblia. Gracias para nosotros conducir nuestros estudios otra vez esta mañana en el libro de Marcos, capítulo 2. Y en el primer momento necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Oh Señor, lléname con su Espíritu, toca mi vida, ayúdame en esta predicación, ayuda a ellos quienes son oyendo y que ellos son mirando este video. Oh Señor, oremos para ellos. En el nombre de Cristo oremos. Amén. Somos estudiando otra vez esta mañana en el libro de Marcos capítulo 2 y hoy comenzamos en versículo 17 y es un versículo muy importante y muy maravilloso, algo que es conocido, y yo creo hay gran lección para nosotros hoy en día. Hoy, como nunca antes, somos reconociendo los grandes beneficios y las bendiciones de ellos, quienes son los médicos, las enfermeras, la otra gente trabajando en el campo médico, la policía, los bomberos, los obreros en emergencias. También algunos son hablando sobre los obreros en las tiendas, los mercados y otros. Y todos de ellos son honrados hoy en día. Yo creo este es recto y bueno también, porque ellos son en las líneas, en frente de todo. Y en su lugar de empleo, ellos son, es un tiempo muy diferente, es un tiempo peligroso para muchos, pero ellos son nuestros obreros esenciales y ellos son llamados héroes. Y son honrados en el televisor, en otra media, en la frente de sus lugares de su empleo. Hay personas con señales y sus vecinos cuando ellos son saliendo sus casas en el camino a trabajo. Hay banderas y todos siempre dicen algo bonito sobre ellas. Y hoy yo no quiero diminuir ninguna de estas en cualquier manera. Solamente quiero nosotros recordar que en este tiempo para honrar todos en esta hoy en día queremos siempre recordar algo sobre la persona más importante. Yo creo esta es la cosa necesaria. Muchas veces somos olvidando sobre la persona más importante en frente de todo y la persona también más esencial de todos los obreros. Y esta es la persona de Jesucristo. Él, la Biblia dice, es el gran médico y también el sostener de todo. En
nuestro texto del libro de Marcos, la Biblia dice en Marcos 2:15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, hablando sobre Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole como comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. En una manera, Jesucristo fue allí en la frente de todo, juntos con las más peor en su sociedad. Y cuando ellos fue preguntando sobre esta, Jesucristo tuvo esta para decir a ellos en Marcos 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermeros o los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No ha venido a llamar a justos, sino pecadores. Él dijo que el bien para ellos tuvo más necesidad. Los enfermos necesitan un médico. Los enfermos necesitan ser sanados. Los enfermos necesitan ayuda. Yo quiero hablar por un momento sobre los enfermos, porque hay muchos hablando sobre esto en estos días. En toda nuestra nación, aquí en Estados Unidos y también en todos los otros países, hay siempre algo para decir sobre las personas enfermas. Cada día hay varias listas de personas quien son enfermos y las personas quien son muriendo. Pero yo creo que este es algo para nosotros recordar. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dijeron a Jehová, provocará a ira al santo de Israel, se volvieron atrás, porque queréis ser castigados aún, todavía os rebelares, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En la Biblia, hablando allí en Isaías capítulo 1, es diciendo que todos en esta nación tuvo enfermedad. Ya en nuestra nación, ellos son examinando muchos para conocer cuántas personas tuvo esta enfermedad de coronavirus. Pero hay algo más importante para entender. Hoy he oído que posible en un área, posible 50% de las personas tuvo una infección, posible no muy malo, posible más grave, pero 50%. Pero yo quiero decir hoy en día con claridad y con seguridad que todos de nosotros son enfermos
de la cabeza a la planta de nuestros pies con la enfermedad del pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Romanos 1:3 días dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y versículo 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Esta es la verdad de todos de nosotros. Es importante para nosotros entender esta. La Biblia dice también en Salmos 146, versículo 8, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y la viuda sostiene, y el camino de los impíos restaura. Reinará, dice la palabra de Dios aquí, Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. A veces olvidamos que todos de nosotros tienen un problema en nuestras vidas. En la próxima Salmos 147, versículo 3, la Biblia dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todos ellos llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. La Biblia tiene muchos para decir sobre esto. Isaías 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó, hablando sobre Jesucristo, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. Otra vez y otra vez la Biblia dice algo sobre nuestras enfermedades. En el libro de Proverbios, la Biblia dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Hay muchos que no tienen esperanza hoy. Hay muchos que tienen grandes problemas en sus mentes, sus corazones. Pero la Biblia dice, pero árbol de vida es el deseo completo. Mira, la Biblia tiene muchos para decir sobre nuestras vidas. Esta enfermedad de coronavirus ataca a mucha gente. Es muy peligroso. Es un gran cosa para nosotros ver hoy en día tras día, y los resultados de esta ha sido el gobierno cerrando nosotros en nuestras casas, y no hay trabajo, y no hay posibilidad para viajar, y no hay escuela para los niños, ni para ellas en las universidades y todos de esto. Pero somos llenados de temor porque de esto. Todos los corazones llenos de qué es pasando mañana. Pero, amigo, el virus de pecado tiene gran consecuencias también. Y no afecta solo 50%, ni 25%, ni 90%. Pero este virus de pecado, conforme a la palabra de Dios, conforme a Dios, ha afectado 100% de nosotros. Todos de nosotros tienen pecados. Y también muchos son hablando sobre muerte hoy en día también.
muchas personas murió porque de virus en este país y otro país y esta ciudad y otra ciudad y muchos son afectados, pero dice solamente 98% o algo son muriendo y afecta más a ellos quien son los ancianos o tiene otra enfermedad o cualquier. Pero yo necesito usted entender, mis amigos, que esta enfermedad de pecado afecta 100% de nosotros y 100% de nosotros puede morir como resultado de esta enfermedad de pecado. En el libro de Santiago y en versículo 14 la Biblia dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, sin consumado, da a luz muerte. Necesitamos realizar que todos pueden ser infectados a muerte. La Biblia dice, da a luz muerte. Yo creo que la muerte está siempre alrededor de nosotros. A veces porque de todas las noticias, el medio y todas las cosas de esta, somos un poco más miedo, pero muerte no es algo nuevo. Solamente es más anunciado más y más cada día. Todos son muriendo. En el libro de Hebreos 9:27, la Biblia dice, de la manera que está establecido para los hombres que morirán una sola vez. Todos de nosotros son morir. Hay día establecido para mí. Yo no puedo morir un día antes ni un día después. Hay día establecido. Y también para usted, establecido para los hombres que morirán una sola vez. Y después de esto, el juicio. Esta es una cosa más grande para considerar. Después, nuestra muerte, el juicio. En la realidad, 150 personas, menos o mejor, morir cada día. 150,000 personas cada día, por todas las razones. ¿Tú has realizado que más que 25,000 personas son muriendo cada día de hambres en varios lugares? De hambres. Es triste. Y más que 3,700 de accidentes en sus carros. Más que 1,000 al día son muriendo de cáncer. Y aún más trágico, 125,000 bebés son abortados cada día. Cada día. La muerte es una realidad. Somos muriendo. Necesitamos un médico. No solamente un médico en las líneas, en la frente de todos. Sí, gracias a Dios para ellos y queremos honrar a ellos. Gracias para los enfermeros. Gracias para todos los obreros en medicina, emergencias y las otras. Pero necesitamos el gran médico, Jesucristo. Necesitamos Jesucristo. Necesitamos esta persona
más que todos. La Biblia dice somos muriendo, pero no solamente muriendo porque de los problemas físicamente, pero en el libro de Apocalipsis, en capítulo 20 y versículo 13, cuando las muertes de todos los tiempos y todos los lugares son levantó, la Biblia dice, ellos pueden de pie antes de Dios y ellos sin Cristo pueden ser echados en el lago de fuego. Y la Biblia dice, este es el muerte segundo. Esta es la muerte espiritual. Sí, hay muerte físicamente, pero Jesucristo su mismo dijo, no es necesario para tener miedo sobre ellos que pueden matar el cuerpo, pero necesitamos pensar de la persona que puede matar el cuerpo y su alma también. Necesitamos el gran physician, el gran médico, y este es Jesucristo. Jesucristo no solamente viene como un médico para hacer ayudar a los enfermos. Él dijo en Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermeros. No ha venido a llamar justos, sino pecadores, dijo Jesucristo. Jesucristo viene también, no solamente como un hombre en la frente, como un hombre en frente de la línea de todos, pero él viene como un obrero esencial para todos nuestros tiempos. En el libro de Juan, capítulo 10, tenemos el plan de Satanás. En versículo 10, la Biblia dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¡Wow! Este es el plan del diablo hoy en día. Él viene para hurtar y matar y destruir. Sí, él quiere hacer esto a usted. Es el plan del diablo, pero dice la palabra de Dios, dice Jesucristo, yo ha venido, él dijo, para que tengan vida. Amén. Y para que la tengan en abundancia. Amén. Jesucristo viene para darnos vida y vida en abundancia. Gracias a Dios. Necesitamos mirar en nuestro texto otra vez en Marcos capítulo 2, en versículos 18 a versículo 26. Y no tengo tiempo para leer en este mensaje en este momento, pero yo quiero usted leer en su propio tiempo. Tenemos varios ejemplos que pueden ayudarnos cuando somos pensando como esta verdad sobre Jesucristo como el obrero esencial. En el mensaje y la obra de Jesucristo, los fariseos y los políticos de su día fue un poco enojado con él. Y ellos tuvo muchas preguntas sobre sus actividades. Y él tuvo algo para decir sobre cada. Realmente, esta fue pregunta sobre su diversión, su comida y su fe. Hay muchas cosas, dijo sobre esto hoy en día también. Todas las cosas de diversión han sido cerrado para nosotros durante este tiempo. No hay deportes, no es posible para ir a la playa para las actividades de esta, no es posible para ir a lugares de deportes y otras cosas. Y también hay muchas restricciones sobre la diversión. La diversión, esta cosa mencionó
en Marcos 2 fue una boda, el matrimonio de ellos, y tuvo una pregunta sobre esta, pero él fue usando esta actividad para enseñar que fue tiempo cuando Jesucristo no fue presente más con ellos. Y fue un tiempo cuando ellos necesitan ayunar. Posible cuando nuestras diversiones son cerradas, posible necesitamos orar y ayunar. Posible necesitamos pensar sobre la necesidad que algunos de nuestras diversiones, de algunos de nuestros deportes, de algunas de nuestras actividades ha puesto Jesucristo fuera de nuestra presencia. Y él fue enseñando sobre la necesidad para ellos realizar que necesitamos Jesucristo en nuestras vidas. Y en Marcos 21 y 22, él enseñó que hay nada excepto Jesucristo que es posible para reparar y restaurar nuestra necesidad de Jesucristo. Él fue hablando sobre las bolsas y sobre es mejor para reparar o algo, pero yo creo, cuando yo fui leyendo yo fui pensando de hoy en día no necesita una pequeña cosa para ayudar a nosotros. No puede ayudar. Pero necesitamos el único obrero esencial, Jesucristo, quien puede llenarnos y ayudarnos y renovar nuestras vidas y nuestros espíritus y llevar avivamiento en nuestras vidas también. Él habló sobre su diversión, su comida. Él fue hablando sobre, en versículo 23, ellos fue hablando sobre su comida. Ellos fue en los campos. Y los fariseos dijo, yo vi sus discípulos aquí en esta. Jesucristo usa esta oportunidad para enseñar algo sobre su comida. Conocemos que comida es importante. Sí, amén. Todos de nosotros necesitamos nuestra comida. Hoy en día ha sido algunas limitaciones para comprar, para hallar y también para ir. Y comida es importante. Ellos dicen, en 40 días sin comida, somos muriendo. Dice 3-4 días sin agua, muriendo. 5 a 8 minutos sin aire para respirar, muerte. Pero nosotros es imposible para vivir un segundo sin Jesucristo en nuestras vidas. Él es nuestro obrero esencial en nuestras vidas. Él es esencial. Él hecho a nosotros. Él criado nosotros. Él criado todas las cosas. Pensando de nuestro texto en Marcos 2, Él criado las dos personas para su matrimonio. Él instituyó matrimonio. Él danos comida en la creación. Danos la oportunidad para cualquier comida es necesario. Necesitamos todas las cosas como esta, pero Él hecho todo. Más importante, necesitamos fe en Él. En el fin de capítulo 2,
en nuestro texto. La Biblia dice en versículo 27, para contestar como respuesta de todos, él también les dijo, el día de reposo, ellos tuvo preguntas sobre esta, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa el día de reposo. Por tanto, y es la cosa importante, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oh, este es el gran verdad de esta. La cosa él es diciendo es hay muchas cosas importantes, pero él fue diciendo yo estoy más importante de todas las cosas, más importante de todos. La Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Oh, amados, esta es la verdad que necesitamos entender en esta hoy en día también. Yo creo que muchas veces somos olvidando esta, pero yo creo que necesitamos recordar esta gran verdad sobre nuestra necesidad para Él. La Biblia dice que porque Él es nuestro obrero esencial en todo, necesitamos Él, necesitamos honrar a Él. Y no queremos ser como ellos en el versículo 17. Ellos fue pensando, soy justo. ¿Y por qué de esta ellos no quieren pensar de Jesucristo? Pero mira, amados, en nuestra preocupación sobre este virus, esta pandemia y pandemonio, ¿por qué de esta? Y pensando de todas las cosas bloqueado y todos los problemas, necesitamos siempre recordar a Jesucristo. Aquí es la manera que Él puede ayudar a nosotros. Primero, necesita confesar que tú eres pecador. Tú tienes esta enfermedad de pecado. No es posible para salvar su mismo. No es posible. No por obras. La Biblia dice, es imposible. No iglesia puede salvar. Solo Jesucristo. La salvación solamente en Cristo. Romanos 3. La Biblia dice, solo en Cristo tenemos la salvación. Y mientras somos pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos capítulo 10, versículo 9, la Biblia dice que si confesaréis con tu boca, que Jesús es el Señor, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de las muertes, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confiesa para salvación. La Biblia dice, porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Llama en el Señor hoy en día. Dice, Señor, sálvame, sálvame, ten misericordia sobre mí. Si tú puedes llamar al Señor hoy en día y orar a Él para salvarte, yo quiero conocer sobre esta. Es posible para usted llamarme 561-818-4937. O es posible para enviar correo electrónico a mi nombre, Ron Maggard, gmail.com.
enviarme un mensaje en Facebook y yo quiero enviar algunos materiales para ayudar a usted ir adelante, tomar los próximos pasos en su nueva vida con Cristo. Recuerda, amados, Cristo es en la frente de todo de esta crisis. Él no fue sorprendido. Él entiende todo. Es sobre todo. Y Él es el obrero más esencial en todo el mundo para nosotros. Dios te bendiga. Somos